Buenas tardes. Siguiendo con nuestro martes de divulgación científica, hoy día 21 de octubre del 2025 tenemos el tema calidad de vida de los pacientes pediátricos de 4 a 18 años con epilepsias resistentes a fármacos antiepilépticos, atendidos en el Instituto de Salud del Niño de San Borja desde agosto del 2020 a julio del 2022. Tenemos como expositora a la doctora Karel Mirna Suyo. Es médico cirujano por la Universidad Ricardo Palma, es médico especialista en pediatría y subespecialista en neurología pediátrica por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha hecho residencia en neurología pediátrica en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins y es un fellowship de epidemiología clínica pediátrica y fue becaria de la ILAE en el Hospital Garrahan, Buenos Aires, Argentina. La doctora Carol Suyo trabaja en nuestro instituto del año 2019 como neuróloga pediatra. Doctora Carol Suyo, bienvenida, buenas tardes, por favor adelante. Muy buenas tardes, doctor Mesa. Muchas gracias por la presentación y por la amable invitación a difundir un poco más sobre investigación que hacemos aquí en el instituto. Voy a pasar a compartir mis láminas. Creo que se logra ver. Sí. Bueno, para poder empezar la charla sobre este, este estudio que hicimos en el instituto, Eh, primero mencionar pues que fue realizado en conjunto con el doctor Carlos Méndez Dávalos, que es también neurólogo pediatra aquí en el Instituto de San Borja, y el licenciado Ricardo Galvez, que fue pues nuestra eh, parte del equipo de trabajo del área ya de asesoría e investigación, ¿no? Eh, Nosotros planteamos este estudio de calidad de vida en pacientes pediátricos, niños y adolescentes, ya que tenemos muchos pacientes con epilepsia refractaria aquí en el instituto, ¿no? Para empezar brevemente, vamos a hablar sobre qué es la epilepsia y tener una idea, un concepto claro de esta enfermedad. Pues la epilepsia es una enfermedad neurológica caracterizada por el paciente presenta crisis epilépticas o lo que comúnmente conocemos como convulsiones, que estas son recurrentes y no son provocadas por ningún desencadenante que se pueda identificar, es decir, suceden bruscamente, eh, sin, sin un aviso y sin una causa externa o interna dentro del paciente, como por ejemplo un accidente en el que hay una fractura craneal, un tumor, infección del sistema nervioso central. Cuando estas causas no están dentro del caso del paciente y suceden las convulsiones de pronto, nos da el diagnóstico de epilepsia. Actualmente la epilepsia se puede diagnosticar bajo tres conceptos, ¿no? Definiciones que ha dado la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia, la ILAE. Y en el primer caso, pues tenemos la forma de llegar a este diagnóstico cuando un paciente tiene dos crisis o ha tenido dos crisis no provocadas, en las cuales éstas se han separado por más de 24 horas la una de la otra, ¿no? No hay un tope de tiempo, pero sabemos que una que suceda un día y otra que suceda más allá de 24 horas de la primera, ya nos diagnostica al paciente con epilepsia si es que esas son crisis no provocadas. En el segundo caso, tenemos algún paciente que tenga, por ejemplo, una crisis no provocada y que tenga una probabilidad de presentar nuevamente crisis en los siguientes 10 años. eh, pues que sea que tenga ese riesgo de presentarlo después de hacer algunos estudios, generalmente, ¿no? El paciente con una primera crisis pasa por evaluación y encontramos que este riesgo realmente existe por sobre todo algunas características del cuadro clínico, ¿no? Alteraciones en los estudios, etcétera. Se podría llegar a un diagnóstico con una sola crisis también, pero no siempre. Y en tercer lugar, pues el diagnóstico de un síndrome de epilepsia, que es un caso
bueno, son casos muy particulares en los que ya el neurólogo pediatra o el neurólogo de adultos pues hace un diagnóstico de un tipo muy particular de epilepsia. Finalmente, saber que pues en la mayoría de pacientes se logra encontrar un control adecuado de las crisis, pero no siempre se puede curar. Se considera que la epilepsia está resuelta cuando un síndrome epiléptico que se haya encontrado cierto tipo de epilepsia definida en un paciente sea dependiente de la edad y el paciente supere esta edad aproximada en que las crisis suelen recurrir, en la que ya no hay un riesgo de crisis, o en los pacientes que han tenido un periodo sin crisis durante al menos 10 años consecutivos y que en estos 10 años, al menos 5 años, no ha sido necesario tomar ya la medicación anticrisis. O si la tenía o nunca, o de repente tal vez nunca la recibió, pero de las cuales al menos 5 años tendrían que estar sin medicación. También brevemente para hablar sobre la epidemiología de la epilepsia, pues sabemos que esta enfermedad tiene una incidencia bastante alta, en el 1 al 2% de la población general mundial. Esto es lo que se ha reportado en promedio. Se estima que aproximadamente 10,5 millones de niños menores de 15 años pues, tienen epilepsia activa. Aproximadamente 3,5 millones de personas desarrollan epilepsia anualmente o llegan a ser diagnosticadas al año. 40 de este porcentaje de pacientes nuevos cada año son niños, ¿no? Son pacientes que nosotros evaluamos aquí en el instituto y bueno, todo neurólogo pediatra suele ser quien los recibe. De ellos, más del 80% viven en países en desarrollo. Aquí tenemos un mapa, un esquema, ¿no? De los casos de epilepsia por 100.000 habitantes, donde si vemos bien el color naranja hacia rojo, ¿no? Mientras más oscuro, más intenso, son zonas donde hay mayor población de pacientes con epilepsia y es en las zonas donde tenemos menos recursos, probablemente donde tenemos más cantidad de pacientes con epilepsia por diversos factores, ¿no? De salud, ¿no? Acceso a la salud pública, socioculturales, etcétera. Bueno, para entrar con la charla sobre el trabajo de investigación que tuvimos, pues saber primero que hay que tener una definición de la epilepsia refractaria, que es es el diagnóstico bajo el cual escogimos el grupo de pacientes a evaluar, ¿no? ¿Cuándo se diagnostica un paciente con epilepsia refractaria? Pues se diagnostica cuando las crisis epilépticas van a persistir a pesar de que yo he usado dos medicamentos anticrisis en diferentes momentos, o sea, en monoterapia, individualmente uno del otro, o en combinación, y que estos medicamentos hayan estado adecuadamente elegidos y tolerados, usados de forma que actualmente se usa el término más de epilepsia resistente a la medicación anticrisis, ¿no? Es el término actual que nos sugiere la ILAE. La refractariedad a los antiepilépticos se estima en aproximadamente un 25, un 30% de todos los pacientes con epilepsia. No es un número menor, ¿no? Es casi un tercio de los pacientes que tienen epilepsia en general. Y esto sabemos que genera una considerable carga adicional de enfermedad. Por eso es uno de los motivos por el cual nos pareció muy importante avanzar en estudiar esta población. Tenemos estudios como antecedentes que reportan que los pacientes con epilepsia refractaria pues tienen mayor riesgo de mortalidad por muerte súbita y también de otras morbilidades, ¿no? Esto comparado con los pacientes que sí responden a la medicación y que no tienen este diagnóstico, tienen epilepsia de otros tipos. Bueno, sabemos que además
Al tener el diagnóstico de epilepsia refractaria en niños, ¿no? A diferencia tal vez un poco de en adultos, pues hay un mayor impacto en el desarrollo integral de estos pacientes porque justamente está en una etapa muy importante de su desarrollo neurológico. A nivel clínico, lo que se asocia a la epilepsia refractaria es un retraso del desarrollo psicomotor, la frecuencia alta de las crisis, entre otros factores, van a ser mella, pues, y a largo plazo va a aumentar el riesgo de discapacidad intelectual, así como generación de nuevos focos epilépticos que suelen complicar el manejo aún más, ya que se alteran las redes neuronales en estos casos. Y a nivel psicosocial, pues las crisis epilépticas también hay que tomar en cuenta que los pacientes toman a veces mucha medicación de diferentes tipos y pueden haber efectos adversos. Todo esto se asocia a restricciones en su vida diaria, a dependencia de los cuidadores, ¿no? De estos niños mientras van creciendo siguen siendo muy dependientes y la interrupción de la educación o la ausencia de educación, como vamos a ver en algunos momentos, también condiciona aislamiento social y lamentablemente sí, sobre todo mucha estigmatización, ¿no? Bueno, en el caso el manejo de la epilepsia refractaria, pues los objetivos terapéuticos muchas veces están centrados en reducir las crisis epilépticas, más tenemos que tener en cuenta que no siempre es el único objetivo que, que buscar, ¿no? También debemos fomentar una adecuada calidad de vida en los pacientes y para ello pues es necesario siempre estar evaluando de forma independiente estos objetivos. Eh, ¿Por qué? Porque pues al empezar a hacer este estudio buscamos los antecedentes y la bibliografía y encontramos sí de que ya había mucha información que decía que no existe necesariamente una relación significativa entre el control de crisis y la calidad de vida, ¿no? No siempre es lo que la familia, los cuidadores y el paciente percibe como lo que más necesitaran, digamos, el control de las crisis para mejorar su calidad de vida. Según nuestro conocimiento, hasta donde pudimos hacer la investigación, ¿no? De los antecedentes hasta el 2022, pues habían muchos estudios ya realizados sobre calidad de vida en pacientes con epilepsia o calidad de vida en pacientes con epilepsia refractaria, además, eh, donde se realizaron sobre todo en países de ingresos altos, ¿no? Países en otras regiones. Y eso nos permitía comprender que la calidad de vida en esos pacientes en estas regiones estaba moderadamente afectada en comparación con la población general, sus pares que no tenían epilepsia, pacientes sanos, pero pues sabemos que en nuestra región hay algunas dificultades adicionales y en los países de la mayoría de países de Latinoamérica hay muchos desafíos en el sistema de salud. Esto no nos excluye, ¿no? Como país y que hay diferentes factores como el retraso de acceso al tratamiento integral, escasa capacitación a los cuidadores con niños con enfermedades crónicas, hay muchas veces mayor estigmatización, ¿no? Dentro de la sociedad. Todo ello podría estar causando una diferencia en lo que respecta a las evaluaciones de estudios en otros países, en otras regiones de ingresos altos. Entonces nosotros pues nos planteamos de que era necesario generar la evidencia, ¿no? Relacionada a la calidad de vida de nuestros pacientes en la región, en Latinoamérica, obviamente en nuestro país, para poder reducir el vacío del conocimiento que hay en este aspecto. Desarrollamos un estudio en un hospital de referencia, que es el nuestro, para el tratamiento de epilepsia en población pediátrica del Perú. Y para el presente estudio tomamos como principales objetivos estos dos. Uno, describir la calidad de vida de los pacientes con epilepsia refractaria pediátricos del Perú. Y dos, identificar factores clínicos y epidemiológicos que estén relacionados a esta calidad de vida, ¿no? Eh, Además de describirla, analizar esto.
En cuanto a la metodología, nosotros realizamos un estudio observacional, fue descriptivo, de tipo transversal y unicéntrico. eh, y lo que hicimos fue reclutar a todos los pacientes entre 4 a 18 años que tuvieran epilepsia refractaria y que fueran atendidos en nuestra institución. eh, que es nuestra institución es un establecimiento de salud de referencia nacional para el tratamiento de patologías pediátricas complejas. Estamos ubicados en Lima, Perú, y se reclutaron los pacientes durante el 2022. Tomamos como punto de criterios de inclusión, algunos puntos de criterio de inclusión, pues que los niños tuvieran entre 4 y 18 años. Esto fue por motivo, obviamente, de la validación de la herramienta que usamos para evaluar la calidad de vida, la cual estaba validada en este grupo etario. El diagnóstico, además, otro criterio de inclusión debía ser el diagnóstico claro de epilepsia refractaria, que tomamos pacientes continuadores y nuevos en ese periodo por igual, y pacientes que estuvieran atendidos tanto en consulta externa como algunos de hospitalización también fueron incluidos, y obviamente pacientes que den su asentimiento informado o familiares o apoderados que tengan que dar su consentimiento informado para participar. Y en los criterios de exclusión, pues los niños menores de 4 años, que también tenemos algún grupo de pacientes aquí, pero la escala que usamos no está validada en este grupo. Y eh, también excluimos pacientes que hayan recibido cirugía de epilepsia para poder hacer un adecuado análisis por este factor que a veces es eh, un- iba a ser, de repente vimos en el camino de los antecedentes un punto de que nos podría causar confusión. Igualmente no teníamos muchos pacientes con cirugía de epilepsia hasta ese punto. Pacientes con trastornos neurometabólicos o trastornos neurodegenerativos también fueron excluidos, ya que muchas veces en este caso el pronóstico, etcétera, es un poco distinto y suma otro diagnóstico importante, ¿no? No es solamente la epilepsia. Bien, para la metodología, perdón, para la medición de la calidad de vida, lo que usamos fue un cuestionario en su versión abreviada de 16 ítems, que es el COLSE. Es un cuestionario en español llamado Cuestionario de Calidad de Vida en Niños con Epilepsia, y que tiene ya una traducción validada al español, el llamado COLSE 16. ¿No? Los, la, el cuestionario está dividido en 4 dominios principales en los cuales las preguntas van a ser eh, pues respondidas en cuanto al aspecto cognitivo, el aspecto emocional, social y aparte el aspecto físico del paciente con epilepsia refractaria. Y se puede obtener puntuaciones que oscilan entre el 0 y el 100, eh, considerando que en este caso los mayores puntajes cercanos al 100 pues son los que indican mejor calidad de vida. Aquí brevemente, no es la intención de la charla mostrar toda la herramienta, ¿no?, que se usó, pero como para tener una noción, esta encuesta Colse pues se divide en 4 ítems, como ya dijimos, 4 dominios. Primero, la función cognitiva, en la que los cuidadores, los familiares tenían que plasmar sus impresiones en cuanto a las capacidades cognitivas del paciente, ¿no? Por ejemplo, responder preguntas sencillas, ¿no? Si su hijo, su pequeño tiene problemas para entender las indicaciones, si ha tenido dificultades para seguir algunas instrucciones complejas o sencillas o recordar cosas que le dijeron. En cuanto a la parte emocional, también hay 4 preguntas sobre esto en las últimas, todo valorado por el cuidador en las últimas 4 semanas del cuidado del paciente. En la parte social también hay preguntas en el aspecto social. eh, por ejemplo, si lo mantuvo aislado de otras personas al paciente, si la epilepsia, el diagnóstico le ha dificultado mantener amigos, etcétera. Si hay interacciones sociales en la escuela o en el trabajo.
Y en la parte física, pues se evalúa la parte del, eh, todo lo que compete la parte motriz y los juegos, ¿no? Que puedan realizar estos pacientes, o también la supervisión y el tiempo de supervisión que necesitan los pacientes. Después que los pacientes respondieran las encuestas, pues obviamente también teníamos que avanzar con eh, las características clínicas y las características epidemiológicas de los pacientes, para lo cual usamos una ficha de recolección de datos, que aquí muestro la primera cara. Esta ficha pues se llenó, nosotros la llenamos en cada caso, en cada paciente, para obtener las siguientes variables, ¿no? Las principales, aquí coloco la edad, el sexo del paciente, el lugar de residencia, el grado de instrucción del cuidador, así como también quién era el cuidador, el parentesco directo, ¿no? Si era padre, madre o algún hermano, etcétera. La edad de la primera crisis en años y la edad de diagnóstico de la epilepsia también en años, la edad de inicio de medicación anticrisis en años, el número de esquemas que hubiera tomado, el número de medicaciones ya recibidos hasta la fecha de la evaluación, el tiempo de tratamiento que recibía en total en años, y efectos adversos que hubieran podido notar con la medicación, con una u otra, ¿no? Se contabilizaron igual todas. Frecuencia de crisis por día al momento de la evaluación, comorbilidades que tuviera el paciente, las cuales se brindaron las opciones, ¿no? Y antecedente de diagnóstico previo o no de discapacidad intelectual, así como de retrasos del desarrollo psicomotor, alteraciones del desarrollo psicomotor. Finalmente, el grado de dependencia también se pidió que lo respondan, ¿no? Qué tanto era el grado de dependencia de cada paciente. Bueno, y en la parte metodológica, pues obviamente también tuvimos que identificar estos niveles obtenidos en la encuesta de cada paciente, mediante un total, y también se calculó el promedio y la desviación estándar, ¿no? De los pacientes. Se realizaron análisis descriptivos para el resumen de las características clínicas epidemiológicas, eh, y bueno, también aparte de su asociación con mayor o menor calidad de vida, lo cual se hizo con una regresión lineal simple. Se identificaron las relaciones ya mencionadas sobre la mayor o menor calidad de vida con estas características mediante regresión lineal múltiple, esto controlando por covariables también. Y para el análisis bivariado y ajustado se consideraron los valores de P menor a 0.05, como ya sabemos, para identificar las asociaciones estadísticamente significativas. Pues, luego de llevar a cabo toda la parte metodológica, pues obtuvimos los siguientes resultados que ahora voy a pasar a mencionar, digamos, divididos un poco por cada área. El total de pacientes que se reclutó fue 102. Nosotros tuvimos una población que englobamos todos los pacientes que tuvieran el diagnóstico y cumplieran todas las características, los que vimos durante ese periodo. Y pues finalmente obtuvimos estos primeros resultados de las características clínicas. La mayoría de pacientes en el estudio fue hombres, un 58.8%, y el promedio de edad de los pacientes fue de 8.6 años al momento de la evaluación. Casi la mitad de los pacientes eran nacidos fuera de Lima, procedían de fuera de Lima, 49%. Nosotros tenemos muchos pacientes en el instituto que continuamente vienen de diferentes partes del país. Poco más de la mitad de los participantes no había accedido a la educación escolar formal. Casi un 53% de los pacientes nunca había podido cursar actividad escolar. Y encontramos también que la madre fue la principal cuidadora en casi todos los pacientes.
Un 88% de pacientes, pues estaba a cargo del cuidado era su mamá, de nuestros pacientitos. Casi la mitad de los cuidadores principales no han accedido a educación superior, esto es un 51%, eh, digamos casi la mitad de los cuidadores. Y en cuanto a las características clínicas ya propiamente de la enfermedad, pues obtuvimos de que la edad promedio de la primera crisis fue a los 2,4 años, ¿no? Como hemos mencionado, la edad promedio al momento de la evaluación fue de 8 añitos, 8,6, pero la mayoría pues había iniciado con su primera crisis en promedio a los 2,4 años y la edad promedio de diagnóstico de la epilepsia fue un poco después, 2,7 años. También obtuvimos el dato de que el número promedio de antiepilépticos que habían recibido los niños hasta el momento de la evaluación fue de 5,4, ¿no? Es decir, la mayoría ya había pasado por varios tipos de fármacos, varios fármacos, eh, hasta el momento de la evaluación. El 42,2% de los pacientes había sufrido eventos adversos tras el uso de la medicación anticrisis. Entre los principales efectos adversos que se encontraron, pues encontramos irritabilidad, algunas veces habían reportado vómitos, en algunos casos estaba constatado en la historia que había hipertransaminasemia y en otros rash dérmico. En todos los casos que pudimos ver, pues fueron efectos adversos transitorios, no fueron severos afortunadamente, pero sí con una proporción de más del 40%, ¿no? En este grupo de pacientes, ya que muchas veces usan medicación, más de dos medicaciones a la vez, ¿no? Muchas veces hay que hacer politerapia y esto pues suma las chances de tener efectos adversos también. En cuanto a las comorbilidades de nuestros pacientes, encontramos que el 93% había tenido un desarrollo psicomotor anormal, eh, y ya un 79% tenía el diagnóstico de discapacidad intelectual, lo cual para la edad que empezamos a tomar el corte, ¿no? De 4 años hacia arriba ya es que la mayoría ya tiene una edad en la que se puede hacer el diagnóstico. El grado de dependencia parcial o total a sus cuidadores principales es bastante alto. El 83% de nuestros pacientes tienen un grado de dependencia, eh, así sean ya adolescentes grandes. Y en cuanto a los resultados directos obtenidos sobre la calidad de vida, con nuestra herramienta, pues obtuvimos que el promedio del puntaje total, ¿no? Recordemos que va de 0 a 100 y que 100 es el mejor puntaje, en donde la calidad de vida es lo mejor, digamos, que se podría obtener en puntaje. En el caso de nuestros pacientes, el promedio del puntaje total fue de 33,9, eh, y estaba subdividido en cuatro dominios, por lo cual igual sacamos un promedio de cada dominio, ¿no? El promedio de funcionamiento cognitivo fue de 25,1, bastante bajo. El promedio del funcionamiento emocional fue el que mejor obtuvimos, de 55,7 puntos. Y el promedio de funcionamiento físico y social oscilaron en rangos similares entre 25 y 28 puntos, ¿no? Ha sido el funcionamiento cognitivo. Igual todos los puntajes bastante bajos, es que nos llamó mucho la atención también eso, por los antecedentes que habíamos visto en la literatura, y ahora vamos a mencionar un poco también. Bueno, el análisis que se hizo entre las variables y las variables clínicas y epidemiológicas y la calidad de vida, pues nos dio estos resultados. Eh, ¿Cuáles fueron las variables significativamente, ¿no? Asociadas significativamente a una menor calidad de vida? La mayor edad al momento de la evaluación y la mayor cantidad de medicación anticrisis. El lugar de residencia, que fuera
lejos de la capital, lejos de la capital del país hablamos, y la no asistencia a una escuela también se asociaron a menor calidad de vida. Similar a esto, el diagnóstico de retraso del desarrollo psicomotor o discapacidad intelectual se asociaron a menor calidad de vida. Significativamente, solamente tener mayor edad con este diagnóstico, a medida que pasan los años, pues obviamente la calidad de vida sigue repercutiendo esto en la calidad de vida y mayor cantidad de medicación anticrisis. Y en el análisis multivariable, que igual nosotros lo plasmamos en tablas, que no lo coloqué para poder hacerlo un poquito más dinámico. Están en el estudio, están en tablas. La segunda parte de la tabla 3 nos muestra el análisis multivariable, en los que se asociaron, pero ya de manera independiente a un menor nivel de calidad de vida. Como ya mencionamos, uno, la mayor edad del paciente, ¿no? Con un intervalo de confianza como lo mencionado aquí, y vivir fuera de la capital peruana también se asoció de forma independiente. No asistir a la escuela, como ya mencionamos, el diagnóstico de discapacidad intelectual y la dependencia total o parcial a sus cuidadores. En este caso, en el análisis multivariable, pues el número de fármacos anticrisis no fue tal como el anterior, pero el resto de variables sí son bastante similares, ¿no? Y donde no encontramos relaciones estadísticamente significativas, pues fue entre la calidad de vida y las siguientes variables. El tipo de cuidador principal ni su grado de instrucción fueron estadísticamente significativos para la calidad de vida. Tampoco el sexo del paciente es algo esperable. También la frecuencia de las crisis, como ya habíamos mencionado, es algo que también encontramos. Es decir, que a pesar de que muchos pacientes tienen muchas crisis por día o crisis muy frecuentes, esto no llegó a ser estadísticamente significativo para empeorar o mejorar la calidad de vida, en todo caso, empeorarla. El número de medicamentos anticrisis recibidos, el tiempo de tratamiento ni efectos adversos por medicación, tampoco en el análisis multivariable se logró encontrar que sea estadísticamente significativa a diferencia de las otras variables. Y bueno, y en sí el desarrollo psicomotor tampoco, más sí como ya mencionamos, la discapacidad intelectual ya diagnosticada en un niño mayor. Eh, Bueno, y viendo los resultados, pues nosotros pasamos obviamente a hacer la discusión de esto que habíamos encontrado. Principalmente hablar mencionar otra vez que los objetivos del tratamiento se extienden más allá del control del número de crisis epilépticas. Como ya hemos visto, muchas veces solamente centrarnos en este aspecto del manejo no va a ayudar significativamente a mejorar la calidad de vida. Así, buscar una adecuada calidad de vida en el momento del manejo de forma oportuna en todos los pacientes, sobre todo en los pacientes con epilepsia refractaria, ¿no? Nosotros planeamos ese estudio con la finalidad de describir esta calidad de vida y ver estos factores, como ya mencionamos. Eh, los resultados principales de nuestro estudio, para hacer un recordaris, apuntaron que el puntaje promedio de calidad de vida, ¿no? Que se podía dar entre 0 y 100 en nuestros pacientes con epilepsia refractaria pediátricos peruanos, pues estaba en 33,9 puntos, lo cual se encuentra pues mucho más cercano del puntaje más bajo que el más alto, ¿no? Entre 0 y 100. Y que bueno, la calidad de vida que se ha descrito en nuestro estudio es mucho más baja que la que se ha observado en otros estudios que incluyen a una población similar, pero que han sido realizados en otros países de ingresos altos, en los cuales sobre todo encontramos estudios y nos hemos basado en estudios de pacientes no operados para poder hacer una buena comparación.
¿Qué hemos encontrado en los antecedentes? Recordemos que nosotros teníamos 33,9 puntos en promedio de la calidad de vida de nuestros pacientes. Encontramos sobre todo cuatro estudios similares en los cuales se realizaron en otros países. Uno de ellos fue en Estados Unidos, donde la media fue de 57 puntos. Otro realizado en Canadá encontró una media de 49 puntos, ¿no? Sobrepasando el 50 o cercano al 50. Otro estudio realizado en Australia, pues dividió sus pacientes en dos grupos, niños sin discapacidad intelectual pero con epilepsia, ¿no?, refractaria en 59 puntos y niños con epilepsia refractaria pero que sí tuvieran discapacidad intelectual y la calidad de vida estaba sobre 46 puntos. Igualmente ambos mucho más que los nuestros. Otro estudio en Arabia Saudita, el último de los que pudimos ver bastante similar, tuvo un promedio, una media de 52,8 puntos en lo que respecta a calidad de vida. Todos los estudios usaron, estos que mencionamos, usaron el cuestionario, el COLSE, para medir la calidad de vida. Y bueno, haciendo ya también un poquito de despliegue de las variables de los otros estudios, pues vimos que también habían reportado que la discapacidad intelectual y la mayor edad del paciente pediátrico se asocian con una peor calidad de vida, y que la frecuencia de las crisis, el tiempo de tratamiento y el sexo del cuidador, ¿no? De repente mamá o papá femenino, masculino, mejor dicho, no están relacionados a una peor calidad de vida. Más sí la discapacidad intelectual y la mayor edad en lo que es la literatura. Estos resultados pues coinciden con los nuestros. Eh, en nuestro caso, adicionalmente, la discapacidad intelectual y la mayor edad del paciente hemos encontrado que también se asocian con una peor calidad de vida, vivir lejos de la capital o de un centro hospitalario y no asistir a la escuela y bueno, tener dependencia total o parcial de los cuidadores. ¿Por qué, digamos, hicimos más que todo este estudio en un primer momento? Era también para plasmar, como ya mencionamos, estas inequidades que solemos tener en la región en cuanto al acceso a los servicios públicos y que, bueno, se encontró que sí, eran estadísticamente significativos, ¿no? Nosotros tenemos la mayor parte de nuestros servicios públicos de salud centralizados en la capital del país o en las capitales de algunas provincias. Esto genera menor acceso a la atención especializada en el caso de los pacientes que lo requieren y también menor disponibilidad de tratamientos adecuados que podrían mejorar la calidad de vida de los pacientes. ¿Por qué? Porque ya, como mencionamos, el diagnóstico de epilepsia refractaria, pues nos va a hablar sobre todo de la falla al uso de medicación, pero hay otras herramientas que podrían ayudar a algunos pacientes con este diagnóstico a mejorar el control de su epilepsia y que muchas veces solo se encuentran pues en instituciones aquí en la capital, ¿no? Hablamos de la cirugía de epilepsia, ¿no? Curativa, es resectiva y paliativa. Algunos otros, a veces medicaciones que no hay pues en provincia que las tenemos aquí, estudios más adecuados para llegar a la posibilidad de una evaluación de este paciente como el videoelectroencefalograma, entre otros. Es Sí, en este punto, como ya mencioné, era esperable, ¿no? Que los pacientes que viven más alejados de Lima sean los que tengan un peor nivel de una calidad de vida. El otro factor que vimos también fue que el nivel, digamos, en el ámbito educativo, hay una gran cantidad de pacientes, de nuestros pacientes con epilepsia refractaria que no tenían asistencia escolar, nunca habían podido estar inscritos en la escuela, más del 50%. Y esto sí fue correlativo con un estudio que encontramos donde se encontró que el 52% de las personas de entre 3 a 18 años que tienen discapacidad tampoco han podido acceder en general, ¿no? Incluso sin el diagnóstico de epilepsia refractaria al sistema educativo. También encontramos muchos pacientes
una alta proporción, más del 80%, que tienen dependencia parcial o total a sus cuidadores y que esto obviamente influye en la carga familiar. eh, Todo esto deteriora la calidad de vida también. Y nosotros hicimos hincapié en que no hay un programa público de capacitación, como ya mencionamos, para crianza, tanto positiva como pacientes en general, ¿no? Para crianza y cuidado de pacientes con problemas crónicos, neurológicos. Esto podría ayudar un poco a las familias a organizarse y mejorar en cierta forma el cuidado del paciente. Bueno, a pesar de las limitaciones del tratamiento, lo que sí es muy rescatable que encontramos en la evaluación es la labor que hacen los cuidadores principales, ¿no? Fomentan mucho la parte emocional en los pacientes. Nosotros encontramos que el puntaje más alto de los dominios del cuestionario fue en cuanto al funcionamiento emocional, eh, que es en ese aspecto sí encontramos que fue similar a lo reportado en los antecedentes. En otras poblaciones, ¿no? Ronda más del 50 puntos. Y bueno, incluso después de que nosotros tengamos en cuenta que hay muchas afecciones relacionadas con la epilepsia en el niño, la calidad de la relación entre el cuidador, que principalmente encontramos que eran las madres de estos pequeños y sus hijos, se afianzan, ¿no? Ha sido en la mayor parte de los casos pues algo propicio, han llegado a encontrar un funcionamiento emocional que sea adecuado para sus hijos o dentro de lo posible, ¿no? Ya para ir culminando con la parte de la discusión, nuestro estudio pues incrementa la evidencia de que la relación entre la frecuencia de las crisis y la calidad de vida en pacientes con epilepsia resistente a la medicación no es significativa. Eh, no fue una relación estadísticamente significativa, como ya mencioné. Y con esto también nos sirve a nosotros como institución y en general espero a los colegas que lo puedan leer, que el enfoque tiene que ser más completo, más amplio que solo controlar las crisis, tiene que estar muy centrado en el paciente, en su entorno, ¿no? eh, para poder mejorar la calidad de vida, ¿no? Hay mucho trabajo seguramente siempre que hacer al respecto, pero ya tenemos evidencia de que no solamente el control de las crisis va a ayudar a nuestros pacientes. Sabemos que nuestro estudio tiene pues algunas limitaciones. em, Hay algunos factores como por ejemplo la herramienta que usamos, el COLSE sí es una herramienta validada y usada a nivel internacional, pero ahí existe un riesgo también de subestimar o sobreestimar algunos aspectos de la calidad de vida por el cuidador. Eh, Eso puede estar influenciado muchas veces por las mismas emociones o preocupaciones del cuidador. Eso ya lo hemos dejado por escrito en la parte de la discusión. Y también nosotros sí, estamos en una institución donde tenemos muchos pacientes con este diagnóstico, eh, y pues a veces eh, sabemos de repente que entrevistar a algunos pacientes que no han llegado hasta aquí, que incluso todavía se encuentran lejos de una institución donde puedan ser un poco mejor abordados de su epilepsia, podría ser que si entrevistáramos allí cayera un poco más incluso el puntaje, ¿no? También es algo que lo colocamos en la discusión. Bueno, a pesar de las limitaciones, nosotros eh, encontramos muchas fortalezas en el estudio. Sabemos que es el primer estudio de este tipo en el país. Eso para nosotros es algo a favor y sabemos que podemos tomarlo como un punto de partida para muchas mejoras en la atención de nuestros pacientes y, por qué no, para continuar a futuro un estudio comparativo, ¿no? Eh, pero sí, muchas veces pensamos de que a futuro incluso podría hacerse un estudio multicéntrico y eso nos ayudaría aún más. Eh, Como conclusiones, pues para ir culminando, nuestro estudio identificó que los pacientes pediátricos con epilepsia refractaria atendidos en Perú
pues tienen peores niveles de calidad de vida que los pares atendidos en algunos otros países de ingresos más altos. Identificamos que la mayor edad del paciente, vivir fuera de la capital, no asistir a la escuela y tener algún diagnóstico de discapacidad, así como tener un grado de dependencia total o parcial, esos son los factores que se asocian significativamente a menor calidad de vida. Y ante el, digamos, la probable pues publicación, ya habíamos estado preparando un gráfico, ¿no? Con un resumen del estudio. Aquí les dejo brevemente, pero es todo lo que hemos podido charlar ahora y nosotros, bueno, incluso lo hemos revisado un poco más. Sobre todo hablar de este gráfico aquí en los resultados en la tercera viñeta, donde estamos pues comparando ya de forma más, digamos, gráfica, valga la redundancia, sobre los estudios previos que habíamos mencionado y sus promedios de COLSE, de calidad de vida, y nosotros que estamos bastante más bajos. Bueno, esperemos que este estudio sea un punto de partida para nosotros continuar eh, mejorando la atención de nuestros pacientes con epilepsia refractaria y les agradezco mucho por su atención. Eso sería todo lo que traje para compartir hoy. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Y si los participantes tienen alguna consulta, por favor, la pueden dejar en el chat. Muy bien, si tienen alguna duda, alguna consulta, por favor, la pueden dejar en el chat o en la casilla de preguntas y respuestas. Doctora, no tenemos preguntas para despedir la exposición de hoy. Por favor, si nos puede apoyar con algunas palabras finales. Muchas gracias. Gracias, Linda. Está bien. Sí, bueno, como ya he mencionado en varias oportunidades durante la charla, lo principal para nosotros, tomando un punto de partida, digamos, para el manejo de nuestros pacientes con epilepsia refractaria pediátricos, pues es abordarlos de forma integral, ¿no? Nosotros sabemos que es muy difícil la situación por la que pasan estos niños y sus familias, ¿no? Y dentro de nuestras posibilidades nosotros tendremos que ayudarlos, ¿no? Muchas veces el término de hacer un tratamiento curativo escapa en algunas situaciones en las enfermedades de nuestros niños, pero sí podemos tal vez ayudar a crear una diferencia en cuanto a la calidad de vida que ellos tienen. Entonces, sí es cierto que mucha de esta parte es controlar las crisis epilépticas, pero no podemos dejar de lado en un abordaje completo, ¿no? Siempre indagar en estos niños cómo está su desarrollo psicomotor y cómo están avanzando en el tiempo. Tenemos muchos pacientitos que pasan pues muchos años en la institución y ya están buen tiempo y no debemos dejar de lado continuar con el abordaje de las terapias, que debe ser idealmente terapias integrales, y la educación dentro de lo posible, ¿no? Hay educación inclusiva, que cada vez también dependemos incluso un poco de los colegios para esa parte, pero no dejar de mencionarlo en la consulta y dentro de lo posible hacer un uso racional de los medicamentos anticrisis va a ser muy importante para el manejo de nuestros pacientes con epilepsia refractaria, ¿no? Porque a veces la politerapia suma molestias que repercuten en su calidad de vida y a veces de repente por el simple hecho de controlar algunas crisis más o menos, no tomamos en cuenta eso y a veces ni siquiera los papás no lo perciben mucho hasta que ahondamos en ese punto también en la consulta, ¿no? Sin duda es una consulta en todo paciente con epilepsia refractaria que amerita un tiempo bastante prudente para poder hacer el manejo integral. Y hacia ahí es hacia donde vamos como instituto a buscar eso, ¿no? Tener una atención de calidad.